Bueno, este es el segundo capítulo de la bibliografía oral que da inicio al núcleo 3, la formación del mundo feudal. Y como siempre decimos, siempre hay rémoras del pasado y estábamos hablando de la desestructuración del Imperio Romano en el primer capítulo. Uno tiene que decir que obviamente el modelo de Imperio Romano, ese que se establece con Augusto allá en los años 17, ¿no? O sea, en el primer siglo de la era cristiana, va a tener algunos elementos en términos de lo jurídico, que lo tenemos que explicar, para ver también qué es esto de cuando llega a cierto momento el desarrollo de las fuerzas productivas, entran en contradicciones con las relaciones sociales y se explican en estallidos y que se resuelven en luchas políticas. Más o menos lo van a leer mejor en material didáctico de la cátedra, ¿no? Pero para que vean de lo que yo estoy hablando, es que la modalidad de emperador que toma Augusto, la toma de la modalidad ptolomeica egipcia. Los ptolomeos son una dinastía de faraones de Egipto, pero lo que tiene la particularidad que es ptolomeica, porque el primer faraón de esa dinastía se llama Ptolomeo y era un general de Alejandro Magno, es decir, era un helénico, un griego, ¿no? O sea, no era un egipcio originario, sino que era un griego. Entonces, toma elementos faraónicos que les interesa y lo establece para su propio plan, clan dominante. Por eso yo le decía, no es el griego de las polis que nosotros vimos, el concepto ciudadano, sino es el helenismo que generó con Alejandro Magno y que aprovecharon los generales que a su muerte se quedaron con cada pedazo del imperio de Alejandro. ¿Qué es lo que en la modalidad ptolomeica se había tomado? Uno, que la figura de este gobernante es omnipresente, es todopoderoso, por ende, como hijo de Dios, es un Dios en sí mismo. Y es a su vez la cabeza suprema del rito religioso. Es decir, y este concepto los cristianos católicos romanos lo deben conocer, es sumo pontífice. Concepto sumo pontífice es un concepto que viene del mundo civil, administrativo, jurídico del Imperio Romano, en tanto y cuanto es el primer sacerdote en todos los sacerdotes, no importa que el rito sea, porque es el rito oficial del emperador. No tienen problema de convivir con otras religiones, pero tiene que ser reconocido el emperador como fuerza religiosa. O sea, podés tener todos los dioses y además tenés que tener el rito al emperador como dios. El modelo hizo que a medida que va avanzando la modalidad cristiana, uno de los problemas más serios es que no reconoce al emperador como papa. Y esto, digamos, no lo reconocen como Dios. Y esto va a hacer que los cristianos fueran perseguidos. Una de las anécdotas históricas más importantes de esta persecución tiene que ver con una toma de decisión de un emperador, uno de los peores emperadores, conjuntamente con Calígula, que fue Nerón. Nerón, que en su intención de limpiar y hacer una ciudad nueva, incendia parte de Roma y le echa la culpa a los cristianos y establecen edictos de persecución a los cristianos. Bueno, la historia de los mártires cristianos, no voy a nombrarla porque todos deben haber escuchado algo o visto alguna película de estos tramos de los primeros siglos de lo que el mundo cristiano suele llamar el cristianismo primitivo. Mundo
de persecución romana, digamos, civil romana, va a ser una carta jugada que cuando hay conflicto dentro de la toma de poder, porque no todos los senadores van a estar muy de acuerdo con esta personalidad del emperador, y está el punto que llega un momento, chicos, en el siglo III, 19 emperadores, ninguno muere de muerte natural, todos son asesinados, envenenados, tirados, acuchillados, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ahogados inclusive hay, pero digo, lo que yo estoy diciéndole es que tanto los conflictos, y es como a medida que van creciendo, vos para tener clientela, seguidores, algunos emperadores van a tener que negociar con estos cristianos. ¿Sí? El negocio más conocido, y me río porque esta la conozco bien por mi mamá, el negocio más conocido es que el que va a ser emperador Teodosio, ¿no? Que en enfrentamiento, la madre con 80 años hace un recorrido por el imperio, por todo el imperio, y supuestamente ella descubre la cruz de Cristo. Entonces, Teodosio le pide a sus seguidores que luchen en nombre de la cruz de Cristo y que va a reconocer la religión. Por eso, su madre, Helena, había sido prostituta en sus años jóvenes, pero bueno, eso no importa, es conocida como la santa de lo perdido. O sea, cuando vos perdés algo, le tenés que pedir a Santa Helena que te lo encuentre. Cosa que mi mamá hace. Quiero decirle en términos de chusmerío que cuando yo pido algo, le digo a la mamá que interceda, pues tiene relación directa con esa línea. O sea, no creeré, pero miren cómo son las cosas, hay que aprovechar todos los días. Es cierto que la mamá encuentra todo, porque por lo general es que ella es la que ordena y por lo general es la que ya pierde. Esto quiero decir, que hay una explicación científica. Pero bueno, mamá se le indilga se le indilga a Santa Helena y no soy quien para romperle su esperanza. Entonces, ¿cómo va avanzando en términos de reconocimiento oficial, de institucionalización, el mundo cristiano, que lo hace dentro de la lógica del Imperio Romano? Y yo acá voy a de nuevo recurrir a presentar un texto que está sacado, si pueden leerlo. Sí, ya se ve. Del ya que se lo he nombrado varias veces, de los textos fundamentales de Miguel Artola. Yo, si me veo yo, ¿me ven a mí también? Sí. Sí, Eda. Bueno, yo estoy levantando, no sé si porque yo no me puedo ver. Más para el costado izquierdo, derecho suyo. Ahí. Es el texto fundamental de Artola, ¿no? Para que vean la cantidad de documentos que uno cuando dice que estoy diciendo, puedo asegurarlo históricamente porque existen estos documentos. Pero, para que no tengamos problema, porque no lo podemos abrir al texto, acá yo he hecho una recuperación justamente del segundo y tercer capítulo de Miguel Artola. Este es el edicto de Milán, que se da en 313. Un edicto es el instrumento legal, o sea, la institucionalizado del modelo del Imperio Romano, ¿no? Después de la batalla, pocos días después de la batalla, ¿sí? O sea, está claro, ¿no? Cómo se hace esto. Tras hacerse cargo y repartir una parte de las tropas de Máximo, ¿no?
Llegó su ejército Vitiani y entró a Nicomedia. Allí dio gracias a Dios, a cuya ayuda había logrado la victoria. Y el día 15 de junio del año en que él y Constantino eran cónsules por tercera vez, mandó a dar a conocer una carta dirigida al gobernador acerca del restablecimiento de la iglesia y cuyo texto es el siguiente. Yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, es decir, representante del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente, reunidos felizmente en Milán para tratar todos los problemas que afectan la seguridad y el bienestar público. Fíjense los temas de la política, ¿no? Cualquier semejanza con los problemas de hoy. Digo, esto es lo que nos permite hablar de ciencia, de problemáticas sociales, ¿se dan cuenta? ¿No? O sea, los humanos tenemos, no importa en qué época, las mismas preocupaciones. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Pero no puedo dejar de hacer referencia con el presente. Me suena el presente a mí. Dice, hemos creído nuestro deber tratar juntos con los restantes asuntos que veníamos mereciendo nuestra primera atención para el bienestar de la mayoría, tratar, partimos, de que aquello que radica el respeto de la divinidad a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicio a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Así pues, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que nadie le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea cristiana o cualquier otra que sea más conveniente, a fin de que la suprema divinidad a cuya religión rendimos este libre homenaje nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. Por lo cual es conveniente que tu excelencia sepa, le dice el gobernador, que hemos decidido anular completamente las disposiciones que te han sido enviadas anteriormente respecto al nombre de los cristianos, ya que nos parecen hostiles y poco propicias a nuestra clemencia, y permitir de ahora en adelante que todos los que quieran observar la religión cristiana, hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. Así pues, hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud para sepas que hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión. Y al mismo tiempo le hemos concedido esto, tu excelencia entenderá que también a otros ciudadanos le ha sido concedida la facultad de observar libre y abiertamente la religión que hayan escogido para su propia paz de nuestra época. Nos ha impulsado a obrar así el deseo no aparecer como responsable de mermar en nada ninguna clase de culto ni de religión. Y además, por lo que se refiere a los cristianos, hemos decidido que les sean devueltos los locales en donde antes solían reunirse y acerca de lo cual te fueron anteriormente enviadas instrucciones concretas, ya sea propiedad de nuestro fisco o haya sido comprado por particulares. Y que los cristianos no tengan que pagar por ello ningún dinero de ninguna clase de indemnización. Los que hayan recibido estos locales como donación deben devolverlos también inmediatamente a los cristianos, y así los que han comprado, recibido como donación, reclaman alguna indemnización de nuestra benevolencia, que se dirijan al vicario para que en nombre de nuestra clemencia decida acerca de ello. Todos estos locales deben ser entregados por intermedio tuyo o intermedio de, sin ninguna clase de demora, a la comunidad cristiana. Y como consta que los claustranos poseían no solo los locales donde se reunían habitualmente, sino otras pertenencias a su comunidad y no posesión de simples particulares, ordenamos que cuando queda dicho arriba, sin ninguna clase de equívoco ni opción, le sea devuelto a su comunidad y a sus iglesias, manteniendo vigente también para estos casos lo expuesto más arriba, de que los que hayan hecho esta restitución gratuitamente
puedan esperar indemnización de nuestra benevolencia. De todo lo dicho anteriormente, deberás prestar el apoyo más eficaz a la comunidad de los cristianos para que nuestras órdenes sean cumplidas lo más pronto posible y para también en esto nuestra clemencia vale para la tranquilidad pública. De este modo, y como ya hemos dicho antes, el favor divino que en tantas y tan importantes ocasiones nos ha estado presente, continuará a nuestro lado constantemente, para éxito de nuestras empresas y para la prosperidad del bien público. Y para el contenido de nuestra generosa ley pueda llegar a conocimiento de todos, convendrá que tú la promulgues y la expongas por todas partes para que todos la conozcan y nadie pueda ignorar la decisión de nuestra benevolencia. A esta carta que fue expuesta para conocimiento de todos, añadió de palabras vivas y recomendaciones para restablecer en su estado primitivo los lugares de reunión y de este modo, desde la ruina de la iglesia, sus restablecimientos transcurrieron 10 años y alrededor de 4 meses. El año cristiano entre 318 y 321. Porque en realidad lo que tenemos es que eran años de los reinos cristianos. Y ustedes saben que hay un tema con la cronología cristiana, que ya lo veremos en el tercer capítulo de esta bibliografía. Bueno, dicho esto, este es el primer paso. Fíjense, en 303, Edicto de Milán. Las formas de culto cristiano se arman en las mezclas de los cultos existentes, digamos, tener un templo, una comunidad, una propiedad colectiva del templo y aquellos grupos que dirigen el culto, al que de ahora en más llamaremos clero, y para que se recuerden en el diccionario de palabras que no me tienen que decir, es que no me pueden hablar de iglesia en singular. Porque nosotros no estamos hablando de la comunidad creyente, nosotros vamos a hablar de las líneas administrativas. Por eso vamos a hablar de la línea sacerdotal, de la línea del clero, ¿sí? De la línea de los pastores, según la forma cristiana. Y así tendremos que respetar todas las formas de rabino para judaica, las formas de los ayatolá o los imanes para el mundo islámico. Pero bueno, como nos concentramos en esta base de sentido común nuestro, vamos a siempre seguir la línea administrativa de quienes administran los ritos y los bienes materiales de esas instituciones. ¿De acuerdo? No vamos a usar el concepto de iglesia, ¿no? Y en todo caso tenemos que especificar, en todo caso, qué iglesia es. En este caso recién es iglesia apostólica o iglesia católica. Católica en el sentido griego significa de todos, ¿no? Los romanos ya va a venir. ¿Cuándo va a venir? Y acá de nuevo vamos a hacernos cargo de leer documentos de época que están en textos fundamentales de Ayatolá. Fíjense, nosotros le decíamos que la libertad de culto es con el Edicto de Milán de 313. En el 380 vamos a tener el Edicto de Tesalónica, ¿no? Y fíjense acá ya lo que se decide. Queremos que toda la gente que está sometida a nuestra clemencia siga la religión del divino apóstol Pedro, que predicó a los romanos y que perpetuada hasta nuestros días es el más fiel testigo de todas las predicaciones del apóstol. Religión que siguen también el Papa Damaso y Pedro, obispo de Alejandría, varón de insigne santidad, de tal modo que según las enseñanzas de los apóstoles y las contenidas en el Evangelio, creamos en
la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas con un mismo poder y majestad. Ordenamos que de acuerdo de esta ley, toda la gente abrace en el nombre de cristianos y católicos. ¿Escucharon? Y católicos, declarando que los dementes insensatos que sostienen la herejía y cuyas reuniones no reciben el nombre de las iglesias, han de ser castigados primero por la justicia divina y después por la pena que lleva inherente el incumplimiento de nuestro mandato que proviene de la voluntad de Dios. Bueno, no sé si se dan cuenta que después de varias generaciones hay una forma hegemónica cristiana que se convierte en iglesia oficial, digamos, religión oficial del Imperio Romano. Iglesia oficial. Y el emperador, en ese momento, entrega al obispo de Roma el atributo físico, es decir, el sombrero de sumo pontífice. O sea, que ser papa, es decir, ser sumo pontífice, un poder que digamos, la línea administrativa civil del Imperio Romano de Occidente le entrega al obispo de Roma. Y fíjense que, claro, dice, se tiene que seguir la forma cristiana que están en Roma y en Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? Justamente, chicos, Alejandría es la ciudad, por Alejandro, que los ptolomeicos, en nombre de Alejandro Magno, fundan en Egipto. Y ahí, cuando Atenas es tomada, un siglo después de Alejandro, es tomada como provincia romana, el conocimiento, los textos, los papiros, se van a trasladar a Alejandría. Entonces, Alejandría es la ciudad, es una ciudad de universidad, es decir, de academias, de liceos, de grandes bibliotecas. Conviven pacíficamente todas las formas, digamos, vos si querías conocimiento, seas judaico, seas pagano, seas cristiano, ibas a Alejandría. ¿Querías decir algo, Arturo? No, bueno, porque veo que me señalas con la cabeza, y justamente si los chicos los ayudantes a alumnos han hecho un trabajo para ustedes, es mirar la película Agora. Película que hay una parte fantasía y una parte de verdad, no es un tipo documental como la que vimos para el núcleo 1, la guerra para el fuego, sino que supuestamente es la historia de Hipitias, que es una filósofa mujer. La elegimos por esa condición también, o sea, vamos a sacar de lado toda la fantasía romana, no era una chica linda, joven, sino una cuarentona bastante fea, por eso se dedicó al conocimiento. Uy, Hipitias, si me escuchas lo que estoy diciendo, te pido disculpas, pero justamente Hipitias está en este tránsito entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, en donde las disputas de cuál es el cristianismo oficial, es decir, el cristianismo católico, que propone este edicto de la Tesalónica, donde dice, debemos seguir la enseñanza del obispo de Roma y del de Alejandría. Y en medio de todo esto, donde se están resolviendo cosas de las ciudades, hay otros obispos que también escriben. Un obispo de una diminuta ciudad del norte de África, de Hipona, que todos ustedes deben conocer como San Agustín. San Agustín, hijo de un ciudadano romano pagano y una madre cristiana, de una vida bastante licenciosa, como todo joven noble rico, que se convierte al cristianismo y accede a los cargos más altos. Él, en medio del lujo
este imperio esclavista ya en decadencia, pero al mismo tiempo con esa particularidad de la modalidad esclavista, de que están centradas en la administración de ciudades, donde la gente vive en las ciudades, pero no de actividades urbanas, sino del trabajo rural, del trabajo esclavo, San Agustín escribe su famoso libro De Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y piensa cómo tienen que ser los cristianos. Y hay algo que él dice que es muy interesante, en donde él rechaza el lujo de los templos paganos romanos, templos paganos que al pasar a ser iglesia al catolicismo, iglesia oficial del Imperio Romano, los templos paganos, los de Zeus, los de Apolo, son barridos y puestos ahí clero secular, clero que está formado desde la roca de la organización administrativa jurídica romana, que es el modelo de diócesis y arquidiócesis. Así es el nombre del concepto de las provincias, la estructura jurídica política romana. Sobre eso se asienta esta modalidad de lo que se llama el clero secular de los siglos. Este nombre viene por esto de Pedro, ¿no? Y San Agustín, que escribe en sus Civitas Dei que el cristiano tiene que tener una vida de subsistencia, no acumulando bienes, sino que trabajando la tierra con pocas posesiones, recordando que Cristo era pobre. Imagínense este obispo de una ciudad de los confines del imperio diciendo que toda esa riqueza de esos templos paganos que han pasado a la iglesia católica, no a la iglesia punto final, sino a la iglesia católica, definida así por el edicto de la Tesalónica del 380, se tienen que desprender. Después de siglos de luchar para ser reconocido. San Agustín pasó casi desapercibido. Pero recuerden lo que habíamos visto en los poemas homéricos. Un texto que se escribe en una época y que probablemente en otra época recupera. San Agustín está formado en las ideas platónicas, esta idea del topos urano, un mundo de ideas perfectas, un modelo deductivo, en donde vos no tenés que buscar la verdad, y mucho menos la verdad que viene de lo sensitivo, como plantea Aristóteles. Platón dice lo que hay que conocer es las ideas perfectas. El conocimiento se deduce, no se induce. No es de lo particular a lo general, es a general porque ese conocimiento no es físico, está por encima de lo físico, es metafísico. De ahí que el concepto dialéctica, en este concepto del pensar, no el concepto dialéctica de relación de contrarios que vemos en Marx, ahí el concepto dialéctico como pensar es sí o no, es físico o metafísico. No hay síntesis, tenés que tener opción. Es ahí cuando el cuerpo, que antes era templo, ahora el cuerpo es la perdición, porque los sentidos producen pecado. Bueno, si nosotros vemos, entonces, esta modalidad religiosa se va imponiendo ahora, algo que nació de abajo, ahora se impone de arriba. Esto es, tendremos que utilizar como categoría metodológica de análisis a Gramsci y su concepto de bloque histórico, es decir, cómo un proceso hegemónico no tiene que ver solo porque de arriba se impone, sino que hay demandas subalternas en distintos sectores económicos, en distintos sectores sociales que están exigiendo un ordenamiento distinto. Y ahí confluyen sujetos de distintas clases, de distintas etnias, de distintas profesiones, de distintos mundos, pidiendo tener un elemento que los homogeneice. Ese va a ser el cristianismo, pero no el cristianismo cualquiera, el cristianismo católico oficializado desde Roma. Conviviendo con otros cristianismos, conviviendo con el arrianismo que no cree
el concepto trinitario, conviviendo con cristianismo en comunidades ascéticas, comunidades de los famosos, gente que se conserva sola, es decir, los famosos ermitaños, es decir, gente, no existe la iglesia, sino muchos cristianismos. Lo que sí nosotros vamos a nombrar como clero de ahora en más, tiene que ver con esta línea legitimada a partir de la oficialización del cristianismo católico, dependiente de Roma, fines del siglo IV. Estamos hasta acá, está el primer inicio a este campo que en el tercer capítulo veremos por qué es importante saber esto para adentrarnos en el mundo feudal. Nos vemos en el próximo encuentro.